Amén, gloria a Dios. Ya no ves, las mujeres calladas son las peores, ¿no es verdad, Alex? Las mujeres calladas hay que decir que si son serias, no dicen nada así en público, pero en la casa, Dios mío. Amén, ¿no es verdad? Yo por eso cuando me iba a casar, yo quería una cubana, una portuguesa, esa sí grandota que me pegue. Y me manda Ivonne, que no, ¿verdad? Parece que no mate una mosca, pero cuando se le pelan los cables, Dios mío. Vamos a la palabra de Dios, si no me salgo de onda. Amén. Ya entendemos la historia, ¿no? ¿Verdad? Entendemos lo básico de la historia, entendemos cómo el Señor nos muestra a través de David una sombra del Cristo que era de venir. Uno de los problemas que yo como pastor, ¿no? ¿Verdad? No usted, pero yo tengo mucho, es que muchas veces las iglesias modernas se enfocan mucho en el Nuevo Testamento y dejan a un lado el Viejo Testamento, ¿no? ¿Verdad? Lo abolan, lo sacan a un lado, no les gusta hablar de él, pero no entendemos que la palabra de Dios no se contradice, sino que más bien la una esclarece a la otra. Y si bien tenemos un Nuevo Testador en Cristo Jesús, también hubo un testamento antiguo que puso la base y la fundación para que nosotros podamos entender no el testamento, sino el testador que venía. Amén. ¿Entiende algo? Si usted no entiende el Viejo Testamento, le va a costar entender quién es Jesucristo, por qué vino y para qué vino. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo en la Biblia, ¿no verdad? La palabra, hablando del Viejo Testamento, ¿no verdad? Te revela quién soy yo y aún así ustedes me niegan. Amén. Entonces no podemos negar la eficacia del Evangelio a través, ¿no verdad?, de las Escrituras cuando solamente nos apegamos al Nuevo Testamento. Yo entiendo que en el Nuevo Testamento hay muchas historias bonitas, hay milagros, ¿no verdad? El Nuevo Testamento tiene nombres que podemos pronunciar, tiene historias que ya conocemos, ¿no verdad? Pero cada una de ellas tiene el propósito de revelarnos a nosotros quién es el Señor. Amén. Entienda algo, la teología es el estudio del Teos. Teos significa Dios. Sin embargo, la teología no es que nos enseña quién es Dios, sino que nos enseña las revelaciones de Dios, porque si somos justos y concisos, nadie en este lugar puede aprender a Dios. Lo único que podemos aprender de Él es cómo se ha revelado, por qué se ha revelado y para qué se nos ha revelado. ¿Amén? Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. El Viejo Testamento es un libro, la Biblia entera, si podemos dividirla conscientemente, podemos dividirla en el Viejo Testamento, los Evangelios y el Nuevo Testamento. Amén. El Viejo Testamento nos habla de la teología. El Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla de lo que se llama la cristología, que es la enseñanza del Cristo, y de Hechos en adelante nos revela lo que es la neumatología o el estudio del neuma, que es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos tripartitos, carne, alma y espíritu, ¿no verdad? Y como tal tenemos que aprender a definir nuestra visión de Dios en nuestro propio entendimiento para poder entender cuál es el plan perfecto de Dios en nosotros. El Viejo Testamento nos habla de matanza, de carne, de guerra. Fulano mató a sultano, ejércitos se peleaban, el padre con la madre. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comenzamos a ver una revelación del Cristo encarnado. El pleito, el conflicto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no eran los milagros, era quién estaba haciendo los milagros. Porque el pueblo de Israel sabía, el pueblo judío sabía que los milagros solamente provenían de Dios y le costaba entender que este hijo de carpintero venga en el nombre del Padre. Amén. Después miramos el Nuevo Testamento, Hechos en adelante, ¿no verdad? En la neumateología, en el estudio del Espíritu. El Espíritu Santo fue dado a nosotros, a la iglesia, para que nosotros podamos tener la revelación entera de esta palabra. Imagínense a David, un hombre fiel, un hombre poderoso, pero no tenía todo el Evangelio o toda la Biblia a su favor, solo tenía una parte de ella. Amén. Y usted y yo, que no somos David, ni que somos José, ni que somos, no verdad, gentes que está en la Biblia, tenemos hoy día la facilidad de poder ver la obra completa de Dios en este libro que se llama Biblia. El problema es que no lo usamos.
El problema es que hemos reemplazado la Biblia por artefactos, ¿no verdad? Electrónicos, ¿no verdad? Teléfonos, iPads, ¿no verdad? Yo los uso, pero también tengo una Biblia, ¿no verdad? Y el problema con estos artefactos es que si somos honestos, leemos la Biblia en ellos 5 segundos y después vamos a Facebook. Y leemos otros 5 segundos y después vamos a TikTok. Y leemos otros 5 segundos y después vamos a Instagram, ¿no verdad? Y nos pasamos más tiempo entretenidos en la comida del mundo y no en la comida del Señor. Amén. Oh, ¿no me lo cree? Póngale un mensaje de TikTok a sus hijos y se lo saben de memoria mejor que usted. Estas criaturas, ¿no verdad?, que llegan a la iglesia, que son cristianos, saben quién es K-pop. ¿No verdad? Y se alocan cuando miran, ni entienden lo que dicen los coreanos, para ahí están cantando y ahí están. ¡Ah! Ni español entienden, peor coreano. Amén. O estoy mintiendo. Póngale una canción de Britney Spears, una canción, ¿no verdad?, de Madonna, y dice, ¿no verdad? Y sabemos todo eso, pero no sabemos la Biblia muy bien porque nos estamos alejando del verdadero manjar de la palabra de Dios. Es una batalla como la batalla que tuvieron los filisteos con el ejército de Dios. La Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tenemos que entender ese tú. Lleva una tilde y la tilde lo hace la tercera persona de una persona. Tú con tilde no es un artículo definido. Un poquito de gramática para que entiendan, ¿no verdad? Cuando usted mira la tilde en el verbo ser o estar, yo soy, tú eres, él es, etcétera, etcétera, ¿no? Usted mira la tilde en esa sílaba, en esa palabra, la tilde lo hace algo personal. Por ejemplo, el carro no lleva tilde. El pastor lleva tilde porque él hace referencia a una persona. Amén. Si no hubiese tilde o acento, solamente fuera un artículo más. Cuando leemos la Biblia y hacemos referencia, ¿no verdad? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No hace referencia a tu carro, no hace referencia a tu religión, no hace referencia a tu ropa, hace referencia a tu Dios, el Dios poderoso, grande y soberano, a una persona mayor y más grande que todos nosotros. Amén. Esto debe haber aprendido usted en la escuela, cuando leía Nacho y todos esos libros que nos hacían leer, ¿no verdad? Pero ya nos olvidamos, como somos medio gringos, nos olvidamos un poquito de la gramática española. Amén. Ahora, en medio de la batalla existía un valle, y el valle dice que estaba entre Soco y Azeca, ¿no verdad? Y el valle de Soco y Azeca es el valle del temor a la victoria, porque antes de la victoria siempre hay un valle de temor. Amén. Nadie viene así por su cuenta solo. Amén. Hoy día el tema de hoy día es del valle de Ela al Calvario. Amén. El valle siempre representa un lugar de transición. En la Biblia los montes representan encuentros con Dios, representan revelación con Dios, representan victoria con Dios. Cuando Jesucristo tuvo la transfiguración, no pasó en un valle, pasó encima de una montaña. Cuando Dios descendió para hablar con su pueblo, no lo hizo en el valle, lo mandó a Moisés encima de una montaña. Cuando le dio la ley, lo hizo en la montaña. Cuando Elías peleó con los Baales, no lo hizo en un valle, lo hizo en una montaña, porque son en las montañas donde Dios se encuentra y nos da revelación y nos da victoria. Sin embargo, si estudiamos la Biblia, los grandes hombres de Dios no fueron formados únicamente en los montes. En los montes fueron revelados la gloria, pero sí fueron transformados en los valles. Abraham tuvo que subir a Moriah, al monte de Moriah, pero antes de subir al monte tuvo que caminar por los valles de la fe. Israel cruzó el Jordán antes de conquistar a Canaán. Ezequiel recibió la visión del valle de los huesos secos. Jesucristo descendió al valle de Getsemaní antes de subir al monte del Calvario. David descendió al valle de Ela antes de sentarse en el trono como rey. ¿Qué le quiero decir? Que en toda victoria siempre hay un valle que tenemos que cruzar, que en cada cima de la montaña para ir a
otra tenemos que descender y cruzar por los valles. Y aunque los valles a simple vista se miren bien, es el lugar donde Dios logra formarnos. Hello. Dios forma adoradores en los montes, pero forma conquistadores en los valles. Muchos quieren la corona, quieren el micrófono, quieren la predicación, pero pocos aceptan el proceso. Todos queremos, ¿no verdad?, la palmadita en la espalda. Todos quieren la resurrección, pero nadie quiere el Getsemaní. Todos quieren el trono, pero nadie quiere el valle. Sin embargo, Dios nunca lleva a sus hijos directamente al trono sin antes enseñarles a depender de Él en el valle. Porque hay ventajas y desventajas de habitar en los valles. Cuando vivimos en San Diego, mis suegros vivían en Chula Vista, que está como 15 minutos de la frontera con Tijuana, y nosotros vivíamos en una casa de parte del Navy que estaba en uno de los valles. Casualmente, ¿no verdad?, las casas en los valles son las casas más caras. ¿No verdad? ¿Por qué son caras? Porque el clima es diferente. Amén. Mire, las ventajas, ¿no verdad? Es que el suelo en los valles siempre es más fértil. Los ríos depositan los sedimentos ricos en nutrientes en el valle. La agua por lo general desciende de las montañas y llega a los valles. Y en los valles está la paz y la tranquilidad. Hay acceso al agua. Los valles suelen tener ríos, arroyos y acuíferos. El clima en los valles es incluso más moderado, menos viento que en las montañas. Hay una facilidad para construir y transportarse en los valles porque son llanos, se puede mover más fácilmente. El terreno es más plano que las montañas. Hay una protección natural cuando vivimos en los valles. Las montañas pueden servir como barrera contra fuertes vientos o contra ciertos fenómenos climáticos. Sin embargo, aunque todo se mira color de rosa, también hay desventajas de vivir en un valle. Las desventajas son que hay un riesgo más grande de inundaciones en los valles. Los ríos pueden desbordarse durante lluvias intensas. Hay una acumulación de niebla y contaminación. El aire frío y la contaminación pueden quedar atrapados en el valle. Hay una mayor vulnerabilidad militar cuando domina las montañas. Se tiene mejor ventaja estratégica. Ahora les estoy mostrando lo bueno y lo malo de un valle. ¿Por qué es esto importante? Porque en los valles Dios no destinó para nosotros quedarnos. Los valles simplemente son una área transitoria. Sí son buenos, sí son refrescantes, pero Dios no quiere que te quedes estancado en un valle. Tú y yo, como hijos de Dios, fuimos destinados para ir de montaña en montaña, así como vamos de victoria en victoria, no para quedarnos confortables en los valles. El peor enemigo de la iglesia es la conformidad. Yo he puesto videos en los grupos de WhatsApp de la iglesia, ¿no verdad? Y hemos visto cómo en lugares rurales tienen servicios aunque esté lloviendo. Aunque no tengan micrófono, sin ropa, no, bueno, con ropa, pero sin ropa, no traje, nada por el estilo, ¿no verdad? No piense mal, ¿no verdad? Pero con lluvias, ¿no verdad? Sin equipo, y la gente tiene servicios, y el Espíritu Santo de Dios se mueve tan grande. Aquí llegamos al lujo, llegamos a la comodidad, ¿no verdad? Y cuando hace un poquito de calor, no nos gusta la iglesia. Cuando está muy fría tampoco nos gusta. Si hay micrófono no nos gusta. Y si no hay micrófono tampoco nos gusta. Si hay instrumentos y no músicos no nos gusta. Pero si hay músicos tampoco nos gusta lo que los músicos tocan. Hello. Porque estamos diseñados a la conformidad. Pero Dios no nos quiere en ese lugar. Mire, el reto de 1 Samuel 17 presenta una imagen extraordinaria. Los filisteos estaban en un monte, Israel estaba en otro monte. Entre ambos había un valle. No era solamente la geografía lo importante, era el lugar donde debía decidirse el futuro de una nación. Los valles no son dimensiones donde los hijos de Dios moran. Eso es comodidad y religiosidad. Dios nos diseñó para habitar y para conquistar las cimas de las montañas. Los dos ejércitos observaban.
Podríamos decirlo más o menos así, mire, acá como hay más gente eran los filisteos, a mano derecha, y acá a mano izquierda, como estamos menos, eran el pueblo de Dios, ¿no verdad? Y en medio de los dos había un valle, como este pasillo, ¿no verdad? Y de un lugar venía el gigante, este está flaco, ¿no verdad? Un gigante así grandote y se paraba en medio a desafiar al pueblo de Dios, a crear un poquito de conflicto, ¿no verdad? Y nadie pasaba al pasillo, porque en el valle, ¿no verdad? Aunque era un lugar cómodo, había la confrontación de un gigante, de algo, ¿no verdad? Y los dos ejércitos, tanto el derecho como el izquierdo, estaban observando. Todos hablaban, todos murmuraban, todos opinaban, todos se quejaban, pero nadie descendía. Espiritualmente sucede lo mismo hoy en día. Cuando vienen los problemas, las batallas, muchos observan, muchos critican. No que era pastor, no que era pastora. Hello. No que muy santo, no que mucha oración. Muchos analizan. Bueno, tal vez está en el valle de sombra de muerte porque tal vez no tiene su vida correcta con Dios. Hello. Pero pocos están dispuestos a descender al valle donde Dios quiere manifestar su gloria. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Muchos somos espectadores, como los dos ejércitos. De la montaña miramos el problema y decimos, bueno, si yo fuera él, hiciera asado y cocinado. Pero cuando nos toca meternos en el valle, nadie nos ayuda. Todos hablan, todos tienen una opinión, todos nos dan consejo. Estoy orando, yo también puedo orar, ayúdenme a pelear, no ore conmigo. Es más fácil decir, yo estoy orando por usted, que decir, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a ayudar. ¿Qué vamos a hacer juntos? Y lamentablemente ese es el status quo de hoy día, la iglesia. Solamente miramos, observamos de lejos, criticamos de lejos. Cuando no nos miran, hablamos mal. Cuando nos miran, decimos, gloria a Dios, ¿cómo está? Dios le bendiga. Lo extrañé, estoy orando, estoy bendecido, amén, gloria a Dios. Pero cuando dan la espalda, no nos conocen. Hello. Hablamos mal de fulano y de sultano. El peor enemigo del cristiano no es el diablo, es otro cristiano que está en la carne. Hello. Y el monte representa esa comodidad. El valle representa confrontación y Dios quiere confrontarnos constantemente porque la verdadera fe siempre abandona la comodidad para obedecer la voz de Dios. Saúl sirvió en desobediencia, pero David obedeció en su servicio a Dios. Mire, lo curioso del valle, yo les enseñé el jueves a los hermanos en la iglesia, ¿no verdad? Estamos hablando acerca de la cueva. ¿Cómo se llama la cueva? La cueva de Adulán, ¿no verdad? ¿Te escucharon, no verdad? Dios para de Adulán, ¿no? ¿Toda la canción que hay? ¿No verdad? Esa cueva de Adulán es una cueva real. Es la cueva donde va huyendo David, ¿no verdad? Una vez que lo están persiguiendo para matarlo, va a la casa, ¿no verdad? De los sacerdotes, le dan de comer el pan privilegiado, ¿no verdad? Cuando se entera un sapo, porque siempre hay un sapo, un curioso, ¿no verdad? Van y matan a todos los sacerdotes y él se va y se esconde a una cueva llamada de Adulán. Y en la cueva de Adulán estaba él solo hasta que sus hermanos y sus padres se enteraron dónde estaba. Y cuando se enteraron dónde estaba David, escondido por temor a represalias, llegaron 400 buenos para nada. Dice, con 400 hombres llegaron a la cueva, endeudados, con raíces de amargura, bravos, enojados, ¿no verdad? Sin nada que perder. Y esos 400 hombres que no sabían nada, que el mundo no había apostado nada, Dios le permite que de esos 400 hombres, David saque el ejército más grande. Y es con el ejército de la cueva de Adulán que puede vencer y retomar lo que Dios había ungido a él desde temprana edad. Porque si usted entiende bien la escritura, sí, el hombre de Dios ungió a David, pero no pasaron 2 años, pasaron entre 15 a 20 años hasta que David tomó el trono, porque muchas veces Dios te unge
unge y te promete, no para que seas bendecido mañana, sino para que aprendas a confiar en Dios, porque en el tiempo de Dios, aunque sean 15, 20 o 5 años, la palabra de Dios es por siempre. Amén. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, no en el tiempo mío, no en el deseo mío, sino en el tiempo de Dios. Por tanto, yo tengo que mantenerme fiel y consciente que si Dios es por mí, esta cueva estaba en el valle de Ela. Y es curioso, ¿no, verdad? Mira, la vida es un ciclo. Amén, ¿no, verdad? Yo cuando hablo de ciclos, ¿no, verdad? Lo primero que viene a la mente a mí son las lavadoras, ¿no, verdad? Y las lavadoras tienen un ciclo. ¿Y usted ha visto? ¿Quién aquí ha lavado con máquina? Todos, ¿no, verdad? Y tiene un ciclo, ¿no, verdad? Los que no levantan la mano vayan a lavar, no sean magos. ¿No, verdad? Dios mío. Sean inteligentes como yo. Yo enseño a todos mis hijos a lavar la ropa porque me la laven a mí. Ya tengo uno que el de 14 años ya se me va, hermano, tengo mi lavado la ropa en mi lado. ¿No, verdad? Pero toda lavadora tiene un ciclo. ¿No, verdad? ¿Cuál es el primer ciclo de lavadora? ¿No, verdad? Usted le da la cuerda al ciclo entero, pero lo primero que hace es comienza a caer agua, ¿no, verdad? Y ahí usted le pone el jabón. ¿No, verdad? Y después comienza a hacer taca, 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 ¿no, verdad? Y después se para. Y usted escucha que el agua se escurre. Esa es otra parte del ciclo. Estamos en un solo ciclo, pero cada ciclo tiene partes. ¿No, verdad? Después se comienza a dar agua. Y después hay un rinse de nuevo, hasta que finalmente sale la ropa ya lavada. Amén. No simplemente es cuestión de poner jabón, poner allá y ya se acabó todo. Cada cosa tiene un ciclo. Lo mismo pasa en la vida del cristiano. Tenemos ciclos. Y hay momentos que Dios nos está sacudiendo, pero no nos ha dejado fuera del ciclo. Hay momentos que estamos dando vueltas como locos en el mismo lugar, pero significa que ya se acabó. Estamos aún en el ciclo de Dios. Amén. Hay momentos que todo se para y pareciese que ya se acabó, pero aún estamos en el ciclo de Dios. El ciclo no se termina hasta que Dios diga se acabó. Comenzamos otro ciclo nuevo. Y hay ciclos de bendiciones que Dios te prometió la bendición. No la eches a perder porque estamos en una parte del ciclo diferente. Completa el círculo completo y tú vas a ver la mano de Dios. El monte representa comodidad, el valle representa confrontación. La verdadera fe siempre abandona la comodidad. Mire, Goliat descendía 2 veces al día, no una vez. 2 veces dice la Biblia. La Biblia dice que durante 40 días Goliat salía por la mañana y por la tarde. ¿Por qué 2 veces? Amén. Yo se me pregunto, ¿por qué Dios pone detalles como esto? ¿Por qué simplemente dijo que descendía a amedrentarlo? Pero dice que eran 2 veces, en la mañana y en la tarde. Porque el enemigo entiende el poder de la repetición. Cada mañana dice que el enemigo repetía, ustedes no pueden. Cada tarde repetía, son derrotados. ¿Y qué es lo que el enemigo no se cansa de repetirle día y noche? ¿Qué es lo que el enemigo le dice? Que pone temor en tus decisiones y crea un conflicto de emociones dentro de ti. ¿Qué es lo que el enemigo o el gigante grita? Que no te permite vivir la vida que Dios prometió darte. Siempre hay un gigante que está gritando de día y de noche. Siempre hay una voz que te trata de sacar de la voluntad de Dios de día y de noche. Siempre hay una voz que está hablando y susurrándote, no vales para nada, nadie te quiere, no sirves. Y esa voz está constante de día y de noche. Y durante 40 días el pueblo escuchó el mismo mensaje de este gigante. La intimidación funciona cuando una mentira se escucha tantas veces que termina pareciendo verdad. Y así trabaja Satanás en la vida nuestra. No vas a cambiar. Dios ya no te escucha. Tu ministerio terminó. Tu familia nunca será restaurada. No vales nada. Y esa voz constantemente sigue machacando nuestros oídos. Y si dejamos que esa voz audible del enemigo se convierta en la única voz que escuchamos, vamos a creer en la mentira del diablo. Por eso es importante aprender a leer la Biblia. Por eso es importante aprender a escuchar predicaciones, porque la fe viene por
por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto afecta más a las mujeres que a los hombres. Yo le he enseñado a la iglesia, ¿no, verdad? Tenemos 5 vital signs, 5 puntos vitales, ¿no, verdad?, del cuerpo. El tacto es uno. ¿Cuál es el otro? La vista es uno. ¿Cuál es el otro? El oído es otro, son 3. El olfato es 4. ¿Cuál es el otro? El gusto, el que le gusta son las hermanas, ¿no, verdad? Aquí la boquita, la lengua. 5. No las de acá, sino las de otras iglesias, ¿no? No hay problema. Son 5. Ahora, de los 5 sentidos que todos tenemos, Dios usó uno en el jardín, ¿no, verdad? Y lo que Dios usa, nadie más puede usarlo. ¿Cuál fue, de los 5 sentidos, cuál fue el que Dios usó? ¿Ah? No me escuchó, que se lo dice. No, el olfato. Dios hace al hombre y el hombre está hecho. Pero cuando Dios sopla aliento de vida, dice que el hombre es un ser viviente. Entonces el neuma, el espíritu de Dios, entra en Adán a través del... Por eso se llama inspiración de Dios. Porque cuando inspiramos, estamos recibiendo vida. Amén. Cuando el niño nace, le dan una palmadita para que respire. Cuando el niño dice el niño está vivo. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y cuando tú aprendes a respirar, tienes que entender que estás respirando la vida que solamente Dios la provee. ¿No me lo cree? Mire, el tetragramatón son 4 letras, ¿no, verdad? ¿Y quién sabe qué es el tetragramatón? Hoy nadie, ok, saben conducta. El tetragramatón son 4 letras, ¿no, verdad? Que se lo conoce luego como Jehová o como Yahweh, ¿no, verdad? Son 4 letras hebreas, cada cual tiene un número de significado, amén. Cuando Dios se le presenta, cuando le dice el hombre de Dios, ¿no, verdad? ¿Quién me manda? Dice, dile que yo soy el que soy, amén. ¿No, verdad? Ese yo soy el que soy, son 4 letras que luego, para tener un poquito de consonancia, ¿no, verdad? Lo usan con vocales, porque en el hebreo antiguo no habían vocales, solamente eran consonantes y cada consonante tenía un número de valor, ¿no, verdad? Y luego, para que la gente entienda, le ponen las vocales E, O, Ya, para que signifique Jehová. Pero la palabra Yahweh o Yahweh, cuando usted escucha o habla con un estudioso teólogo, le dice que la palabra se pronuncia como que estuviéramos respirando. Ese es el sentido que tiene la palabra Jehová, traducido literalmente. Entonces lo que Dios usó en los 5 sentidos del hombre y la mujer fue la nariz, o del hombre la nariz. Nos quedan los ojos, la boca, los oídos y el tacto. Son 4 entradas y 2 entradas, 2 salidas. Siempre le he explicado a la gente, ¿no, verdad? Las mujeres son receptivas por el oído. Usted puede quitarse la camiseta y hacer, oh, y ella lo mira como que nada ha visto. Amén. Pero si usted le dice, no, verdad, tú eres una flor delicada, te quiero, contigo vivo todo el tiempo. Todo lo que usted le diga a ella, eso entra al espíritu del hermano. Amén. Y sale a través de la boca. La entrada espiritual de la mujer son los oídos, la salida es la boca. Del hombre es lo diferente. Yo lo he explicado esto antes a usted, ¿no, verdad? La entrada espiritual del hombre son los ojos. Amén. Cuando usted se pone esos tacones altos que se le miran las pantorrillas y usted le camina así, puede estar mirando fútbol y estar así. Cuando usted le trae un plato, mire, puede hacer un huevo frito con arroz blanco, pero le pone un poquito de cebollita y un poquito de cositas y no, ¿verdad? Y lo hace ver atractivo al plato. Ese hombre se lo come como que fuera lo mejor del mundo que hay. Amén. Porque todo entra al hombre por el ojo y sale por el tacto. Por eso cuando el hombre se enoja, tiende a golpear. ¿Me escuchas? Pero es que solamente yo, ¿no, verdad? Porque estamos sacando lo que está dentro de nosotros.
¿Por qué le explico esto? Amén. Porque tenemos que entender, ¿no, verdad?, cómo podemos recibir las cosas espirituales de Dios. Amén. Mire, cuando David llegó, escuchó exactamente la misma voz. La diferencia fue que David no permitió que la voz del gigante fuera más fuerte que la voz del pacto. Y tú también no permitas que la voz del problema y de circunstancias sea más grande que la voz del Dios que te sacó del lodo del pecado a su luz admirable. No pierdas tu norte, que si Dios es por ti, dice la Biblia, ¿quién podrá estar en contra de ti? Tenemos que aprender a bajarle el volumen a la voz del diablo y subirle el volumen a la voz de Dios. Cuando la voz de Dios sigue creciendo, vamos entonces verdaderamente a creer la palabra de Dios y no las amenazas del enemigo. ¿Cuál fue el problema con Israel? Que Israel, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchaba la voz del gigante día y noche y se creyeron que eran inservibles. ¿Se acuerdan cuando fueron los espías a la tierra prometida? No, ¿verdad? Todos, casi todos dijeron, ay, somos langostas, hay gigantes, pero dos dijeron, no. Cuando David enfrenta al gigante, no le dice, tu gigante, le dice, incircunciso filisteo, ¿no, verdad? Lo puso por debajo. Un incircunciso era alguien que no tenía pacto, que no tenía promesa, que no tenía relación. ¿Qué fue lo que David hizo? Le bajó la voz al gigante que decía que no valía nada y le subió la voz al Dios del pacto, diciéndole, tú tendrás lo que tengas, pero yo tengo el pacto de Dios y con el pacto de Dios soy más que vencedor. Porque la batalla espiritual comienza en nuestra mente. Por eso Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo, la palabra cautividad es llevando preso. Tenemos que guardar nuestros pensamientos presos solamente a la obediencia de Cristo. Un preso no tiene libertad. Un preso sale cuando lo dejan salir. Un preso come cuando lo dejan comer. Un preso duerme cuando lo dejan dormir. De la misma manera, nuestros pensamientos no tienen que tener libertad propia. Tienen que estar cautivos y tienen que solamente salir cuando obedecemos a Cristo Jesús. Ya termino. No, mentira, no termino. ¿Para qué le voy a mentir? Amén. El secreto del Salmo 23 es este, mire. Años después, David escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Observe cuidadosamente. Carefully, okay? Look carefully. David no dijo, aunque llegue al valle. David dijo, aunque ande por el valle. El valle no era un destino, era solamente un camino. El enemigo quiere convencerte de que el valle será tu residencia, pero Dios dice no, solamente vas pasando por allí, porque el valle tiene fecha de entrada, pero también tiene fecha de salida. El problema es que no entramos por un valle y en el valle hacemos casa, hacemos morada, ¿no? Por eso no tenemos testimonios frescos de Dios. ¿Quién tiene un testimonio de Dios? Yo, 20 años atrás, cuando Dios me salvó, pareciera que Dios no funciona 5 segundos atrás. No tenemos testimonio de lo que Dios hizo hoy día para venir a la iglesia. No tenemos testimonio de cómo Dios aún nos ha proveído en este país. Porque vivimos sentados y estancados en el valle de lo que Dios hizo 20, 30, 40 y 50 años atrás. Oh, this is good. Esto está bueno para los bilingües. Lo extraordinario del Salmo no es la ausencia del valle. Si tú quieres ser un hijo de Dios, van a venir valles. Lo extraordinario del Salmo es la presencia del pastor en medio del valle. El texto no dice que no habrá gigantes, que no habrán problemas, que no habrán enfermedades. El texto dice que tú, con tilde, estarás conmigo. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Yo prefiero el tú de Dios a cualquier otra cosa en mi vida. Yo prefiero el tú de Dios a tener amistades. Yo prefiero el tú de Dios a
a tener la iglesia llena. Yo prefiero el tú de Dios a que le caiga bien a la gente. Estoy tranquilo y confiado con el tú de Dios que con cualquier otra cosa en mi vida. Tú estarás conmigo. La presencia de Dios es lo único que cambia completamente la experiencia del valle. No cambió el escenario. El valle seguía siendo el valle. Las circunstancias seguían siendo las circunstancias dentro del valle. Lo que sí hace la presencia de Dios es transformar al caminante dentro del valle. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahora, tenemos que entender que David solamente fue la sombra de Cristo. Y aquí llegamos al corazón del Evangelio. David descendió al valle representando a Israel, pero Jesús descendió al mundo representando a toda la humanidad. David peleó solo y Cristo peleó solo. David venció al campeón de los filisteos. Cristo venció al príncipe de este mundo. La pelea de dos principados, el príncipe de este mundo versus el príncipe de paz por el trono del rey. Ya no el trono de Jerusalén como David, sino el trono de rey de reyes y señor de señores. Oh, si usted entiende algo, el príncipe de paz, no, verdad que era Cristo. Cuando vence la muerte, cuando vence a Satanás, deja de ser el príncipe de paz y se convierte en el rey de reyes y señor de señores. A él sea toda la gloria. David le corta la cabeza a David. Cristo destruyó el poder del pecado, de Satanás y de la muerte mediante su cruz. ¿Qué le dice la promesa a la mujer? Le dice, ¿no, verdad? Que la serpiente le iba a pisar, que la serpiente le iba a picar el calcañar y la mujer le iba a pisar la cabeza, ¿no, verdad? Esa mujer representa la iglesia de Cristo Jesús, no la iglesia de cualquiera, la iglesia por la cual Cristo murió. Y si bien David le cortó la cabeza a Goliat, la iglesia de Cristo, a través de Cristo, tenemos el poder de pisar la cabeza a la serpiente y de cortarle también la cabeza a ella. Cristo ofrece salvación eterna. David fue recibido con cantos. Cristo fue recibido con una cruz, pero esa cruz se convirtió en el lugar donde el verdadero gigante fue derrotado. Colosenses 2:15 declara: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue derrota, la cruz fue victoria. La cruz no fue un tiempo de agonía, la cruz fue un tiempo de victoria. En la cruz Él expuso las falencias del enemigo. En la cruz Él expuso que si somos con Él, nadie podrá en contra de nosotros. La victoria de David anuncia una victoria mayor. El valle de Ela señalaba hacia el Calvario. David apuntaba al Hijo de David. Toda la historia converge en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero pastor del Salmo 23. Amén. Él es quien camina con nosotros en el valle de sombra de muerte. Él es quien venció al enemigo cuando nosotros no podíamos hacerlo. Por eso nuestra confianza no está en nuestra fe ni en nuestras fuerzas, sino en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos pasamos por valles. Unos son más largos que otros. Hermana María, hace 3 años atrás se le quemó la casa. 3 años atrás hubo un accidente en la casa de ella. Se le encendió la casa, se le quemó la casa, un problema del circuito de electricidad, ¿no, verdad? Y son situaciones que uno no sabe qué hacer. Yo no sabía cómo ministrar. ¿Qué le puedo decir a la hermana? A mí no se me ha quemado, lo único que se me ha quemado son las tortillas. Nunca una casa. Pero fuimos a hablar con la hermana, estaba en un hotel por meses. ¿No, verdad? ¿Qué tiempo lleva de vuelta en la casa? Lleva 1 año que volvió a la casa donde estaba ella. Tuvieron que arreglar, tuvieron que todo hacerlo de nuevo. Amén. Son valles que todos tenemos que pasar. Pastor, ¿por qué pasó eso si la hermana es fiel a la iglesia? Yo no sé.
Lo único que sé es que en medio del valle tengo un pastor que está conmigo. Y porque el pastor está conmigo, no voy a temer mal alguno. Aunque no entienda la razón por la cual estoy en el valle, lo único que entiendo es que el pastor de pastores está conmigo. Y si Él está conmigo, no voy a temer ningún mal alguno. Quizás hoy hemos llegado a este culto, a este servicio, sintiéndonos como Israel, Ilmer, mirando un gigante, escuchando voces de derrota, pensando que el valle será el final de tu historia. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos en el valle. Que el mismo Dios que acompañó a David en Ela es el mismo Dios que caminó con Daniel en el foso. Es el mismo Dios que caminó con los 3 hebreos en el horno. Y es el mismo Dios que estuvo con Pablo en la cárcel. Y es el mismo Dios que estuvo en el hospital contigo. Es el mismo Dios que estuvo cuando vinieron las malas noticias contigo. Es el mismo Dios que te ha sostenido hasta este momento. Y es el mismo Cristo resucitado que prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos por qué temer al valle. No tenemos por qué temer al gigante. No tenemos por qué temer las voces. Porque el Dios del monte sigue siendo el Dios del valle. Y aquel que venció en el Calvario vive hoy dentro de su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Hey, Kobe, do you got my text? You good? Mira, este es el problema. El problema no era la montaña del pueblo de Dios, ni la montaña de los filisteos. El problema era que nadie quería pasar por el valle, porque en el valle estaba la amenaza del gigante. El gigante no había vencido a nadie hasta este momento. Solamente le estaba haciendo acuerdo de lo que él podía hacer en la vida de ellos. Y cuando muchas veces nosotros tenemos que caminar por estos valles, el caminar se nos pone difícil. Porque no caminamos por caminar. Caminamos haciendo frente a las voces que constantemente nos quiere amedrentar. Nos quiere hacer creer que no valemos nada. Muchas veces las voces son voces verdaderas. Son voces que tienen valor. No siempre el enemigo nos dice las mentiras, a veces nos dice las verdades. Y por eso a veces duele. Pero tenemos que entender algo. Que si nosotros fallamos, tenemos abogado defensor en Jesucristo el justo. Aunque andemos por valles de sombra de muerte, no tenemos por qué tener mal alguno. Amén. Vamos a hacer que por favor para terminar. Hoy Dios no está buscando espectadores, está buscando